Así que bueno, buenas tardes a todos. Lo que voy a presentar yo, sí, lo que dijo Mario sí es cierto, yo participé en el diseño curricular de la Ciudad de Buenos Aires hace tiempo ya. En este momento lo que voy a hablar es sobre la política lingüística del Ministerio de Educación de la Nación. Ustedes saben que hay un área de lenguas extranjeras que estuvo en silencio durante bastantes años. Y bueno, hoy en día hay una política de lenguas en el Ministerio en la cual lenguas extranjeras se incluye dentro de esta política global de lenguas junto con el español, con EIB. De hecho, es decir, estamos colaborando desde el área de lenguas extranjeras en acciones que se están llevando a cabo con EIB para alfabetización inicial de escuelas que pertenecen a la modalidad y alfabetización para adultos, que sería bialfabetización en español como lengua de escolarización y en su lengua materna. El enfoque que propone el área, las claves del enfoque, es un enfoque sociocultural. ¿Por qué esto que tiene que ver con una perspectiva plurilingüe y con la interculturalidad? Que es también la razón por la cual lenguas extranjeras se inscribe dentro de una política de lenguas. Consideramos que no solamente nosotros, se considera que las prácticas letradas son fundamentales en la construcción de la ciudadanía. Entonces, por lo tal, hacer lenguas, se llamen extranjeras, de herencia, de contacto, como tales, podemos participar y podemos contribuir mucho en la construcción de la ciudadanía. Por eso las claves del enfoque, donde consideramos que un enfoque puede ser plurilingüe, incluso aunque no se enseñe ninguna lengua extranjera. Simplemente considerando que el español es lengua de escolarización, no lengua materna en nuestro contexto, reconociendo que hay diferentes variedades del español dentro de nuestro mismo país sin tener que cruzar ninguna frontera y que estas variedades están en diferentes relaciones de poder. Si bien no tendría que ser el caso, sabemos que hay variedades que para la sociedad o para algún sector de la sociedad son más prestigiosas que otras. Entendiendo que el aprendizaje de una lengua nos hace ver nuestras propias culturas, un poco también rompiendo con la hegemonía de cultura igual nacionalidad y que todos participamos de muchas culturas, pero que no es solamente conocer la cultura del otro o de los otros, sino al mismo tiempo eso nos permite ser como un espejo que nos permite ver nuestras propias culturas, aquello que damos por sentado, que lo tenemos tan naturalizado, que podemos no darnos cuenta que puede llamar la atención del otro. Y en un plano más cercano al aula también proponemos un trabajo articulado, no solamente con aquellos espacios curriculares que tengan que ver con lenguas, como puede ser literatura, lengua o castellano, según se lo denomine, sino también con otras áreas como un inicio a CLIL, o sea, no trabajando las lenguas extranjeras desde un vacío, desde textos que no remiten a nada, sino articulando con diferentes áreas curriculares. En este sentido, dentro de muchos se hicieron dos documentos, son documentos nacionales, normativa, ambos de construcción federal. El primero, el de la izquierda, son los núcleos de aprendizaje prioritarios para lenguas extranjeras, para todas. Y hay un error en el otro, el marco de lenguas para el bachillerato orientado en lenguas, también de construcción federal. ¿Cómo se llevan a cabo estos? ¿Cómo se implementan estos marcos? ¿Cómo la normativa empieza a tomar carne, a hacer carne y llega a los estudiantes? En los diseños curriculares jurisdiccionales, en la elaboración de criterios para la compra de materiales por parte del Ministerio de Educación y los Ministerios de Educación jurisdiccionales, en la selección y compra de materiales educativos y en el diseño de materiales educativos, que además están muy enlazados con otras políticas de educación nacionales. Con respecto a la ampliación de la jornada extendida para el nivel primario, hasta ahora hemos trabajado en 3 cuadernillos, que son cuadernillos para el docente con actividades con desarrollos de proyectos pensando en los estudiantes de nivel primario. El primero es Lenguas en Plural, es un cuadernillo sobre sensibilización sobre las lenguas, diferentes lenguas que existen en nuestro país, rastros que hay de esas lenguas en calles, en monumentos, en diferentes elementos. El otro, y también, obviamente con un enfoque muy plurilingüe, incluso en los otros dos que son ya en lengua en particular, Animals of the World, que está en este momento en edición en imprenta,
y 20 à vous te contar, que si bien son específicos de cada lengua, siguen con este enfoque plurilingüe y considera que se puede empezar de cero como si los chicos no tuvieran, en este caso, inglés o portugués en la escuela y pueden empezar de cero, o incluso si ya tienen el espacio curricular, pueden hacer un trabajo diferente como para que no esté solapado con lo que hace el docente del aula. Para el secundario, con respecto a la nueva educación secundaria obligatoria, un primer cuadernillo que se llama Lengua, pero también tiene que ver con la sensibilización al plurilingüismo, a lengua, cultura, cultura-lengua. La producción de Entrama es una producción federal, se está en curso en este momento, donde se están trabajando, en el caso de las lenguas extranjeras, son proyectos con indicaciones con sugerencias para los docentes, materiales para los alumnos, incorporando el uso de las TIC, pero sabiendo que no hay conectividad en todas las escuelas del país, por los cuales se usan las TIC, pero se puede usar desde un pendrive, no hay necesidad de tener conectividad. En el caso del cambio tecnológico que se ha comenzado hace unos años, junto con el Plan Conectar, se han hecho cuadernillos para el aula, para el nivel secundario, el de inglés 2 y el de portugués. El de italiano está en curso en este momento. Se hizo también un micrositio junto con Educar para francés, un trabajo colaborativo entre la Embajada de Francia, Educar y profesores argentinos de francés, también de construcción federal. Esto es a nivel materiales, pero ¿cómo llega el material a las aulas? Hay mucho acompañamiento de las jurisdicciones a través de referentes pedagógicos en las jurisdicciones o referentes en particular sobre ampliación de la jornada para el nivel primario, sobre conectar, como para poder acompañar estas prácticas con el objeto de conseguir la universalización de la enseñanza de lenguas, que es un objetivo de la Ley de Educación. Pero la idea de esta universalización no es poner una lengua extranjera a todo costo, sino realmente atendiendo a los principios de calidad y de equidad que rigen la educación. Con respecto a la universalización, quiero mostrarles algunas estadísticas. Nos faltan los datos de 2012, recién lo estaban terminando de procesar en la DINIESE. Como ven, desde el año 2008 hubo un crecimiento leve en el nivel primario con respecto a la cobertura, más marcado en el nivel secundario, pero todavía, falta llegar. Para que tengan una idea, esta es la proporción de las lenguas. Inglés sigue teniendo un porcentaje altísimo dentro de la cobertura, un 98% en el nivel primario, 97% en el nivel secundario. A nivel responsabilidad, esto implica que más o menos unos 8 millones de chicos pasan por nuestras manos, que no es un dato menor para tener en cuenta. ¿Cómo se da esta cobertura a nivel nacional? Como ven, en primaria el acceso todavía a lenguas extranjeras es muy desparejo, con una jurisdicción que está llegando al 100% de cobertura y algunos que están todavía muy en los inicios. Es un proceso largo que va a llevar su tiempo, sobre todo si queremos apostar a la calidad de la enseñanza. Con respecto al secundario, los números son mucho más alentadores y fíjense que están todos bien arriba, incluso la línea más oscura, la violeta más oscura, que es la correspondiente al 2011, está bastante más arriba, más cerca del tope en todos los casos. Obviamente no podemos desconocer la formación docente. Cualquier trabajo que se haga reforma, cualquier implementación, cambio que se haga en el sistema educativo, si no está acompañado por formación docente, va a tener un faltante. También en formación docente, en enlace con otras políticas nacionales, con la política de mejora de la formación docente inicial, que era originalmente para secundario. En el caso de lenguas extranjeras se hizo este documento de proyecto de mejora para la formación inicial de profesores para el nivel secundario, porque es el nombre del proyecto, pero en el caso de lenguas extranjeras incluye también el nivel primario. Esto se hizo hace 2 años, Mario. 2010. 35 profesores, mitad del Info de Institutos Superiores de Formación Docente, mitad de universidades, con criterio de nuevo federal y las lenguas extranjeras que se enseñan en el país.
También ya se hizo un módulo de lengua extranjera y TIC para el postítulo Educación y TIC, también mostrando cómo se puede llevar al aula en formación docente en el nivel secundario también la política, este enfoque plurilingüe e intercultural a través de las TIC. Y también para formación docente trabajamos en forma muy coordinada con cooperación internacional, becas internacionales dentro del Ministerio de Educación, con el tema de asistentes de idioma. Los asistentes de idioma, tenemos convenio, el país tiene convenios con 3 organizaciones, el Consejo Británico, la Comisión Fulbright de Estados Unidos de Norteamérica y la Embajada de Francia. En estos últimos años hemos tomado el cuidado de que haya por lo menos un asistente de lengua en todas las jurisdicciones, y fue muy lindo ver jurisdicciones que por primera vez en su historia habían tenido asistentes de lengua. Si bien sería deseable tener muchos más y que pudieran ir al nivel secundario, preferimos, ya que son pocos los recursos, que trabajen en el nivel superior, porque bueno, a través de estos futuros docentes van a tener mayor llegada en las escuelas secundarias. Y en los talleres de orientación que se les dan en el Ministerio, lo que se trabaja precisamente es cómo pueden ayudar ellos con este enfoque plurilingüe e intercultural. Que bueno, es un shock muchas veces en algunas instituciones ver que llegan chicos con una pronunciación diferente a la que se está acostumbrado. Entonces nos parece bueno que tengan estas experiencias diferentes los alumnos de profesorado. Dentro de lo posible también lo que hacemos es, si un año fue un asistente del Consejo Británico en el caso de inglés, que al año siguiente vaya un asistente de la Fulbright para que tengan incluso diferentes tipos de experiencias. Con respecto a formación docente, si ven los números de ingresantes, o sea, tenemos siempre los mismos colores, Colorado pertenece a inglés, no sé si llegan a ver abajo, o sea, va creciendo, hay picos que van más abajo, pero hay un crecimiento a través de los años en cuanto a los ingresantes a la formación docente. Si vemos los egresados, la cosa cambia, fíjense los números en la anterior, los números en la anterior estamos en un promedio de 8.000, mientras que en los egresados suben solamente 2 años, 3.000, que corresponden a los años cuando se vence un plan de estudios y comienza otro. Normalmente se dan estas características. Si lo comparamos, si hacemos una comparación es decir, cómo está la cantidad de egresantes con respecto de los egresados, con respecto a la matrícula, los porcentajes, salvo una excepción de italiano, en el año 2003 a 2005, como ven, los números son muy bajos. Esto es para que tengan idea simplemente de cómo son la diferencia entre alumnos ingresantes, alumnos, las matrículas y los egresados. Argentina también forma parte de Mercosur y UNASUR, y como tal hay un sector educativo del cual lenguas extranjeras y EIB y español también trabaja. Se trabaja con esta misma política de lenguas, de un enfoque plurilingüe, pero sabiendo que tenemos que crear conciencia de ciudadanos locales y ciudadanos de una región. En este sentido, se va a hacer en el año 2014, en la ciudad de Colonia, Uruguay, se va a hacer el primer seminario Educación, Lenguas e Integración. En un congreso en Chaco hace unos años dijimos que el ministerio todavía era una página en construcción, y todavía sigue siendo una práctica en construcción, lo cual nos permite que no sean acciones aisladas lo que estamos haciendo, sino que sea parte de un entramado que hace a la política lingüística. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, miro la hora. 10. Muy bien. Bueno, yo hoy voy a hablar en representación de la Dirección Operativa de Lenguas Extranjeras de la Ciudad de Buenos Aires, donde soy coordinadora de proyectos de enseñanza de idiomas, ¿sí? Entonces, en primer lugar, quería compartir con ustedes los principios de política lingüística que guían la tarea de nuestra dirección. Y ustedes verán que muchos de ellos han sido mencionados por Leonor en su presentación anterior, y son coherentes con nuestras ideas. En primer lugar, la riqueza lingüística. Las lenguas que se hablan en una ciudad, en una nación, constituyen el patrimonio cultural de esa nación.
el Estado debe promover la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras para contribuir justamente a el desarrollo personal y para otorgar valor a las personas. En un mundo que está totalmente interconectado y globalizado, el manejo de diferentes idiomas permite lograr objetivos de inclusión. Diversidad de opciones. Esto se refiere no solamente a la diversidad de lenguas, sino también a los diferentes niveles, el acceso a distintas lenguas y a distintos niveles de conocimiento para crear oportunidades de acceso al mundo académico y laboral en un futuro para todos los ciudadanos. Comienzo temprano. Creemos que, bueno, ustedes habrán estado en el plenario de Fred Genesi hoy. Esto estuvo en discusión justamente, pero consideramos en la ciudad de Buenos Aires que un inicio temprano en la escolaridad, en la enseñanza de idiomas, contribuye a un mejor aprendizaje de la lengua. Luego vamos a hablar de algunas de las líneas de acción dentro del gobierno de la ciudad que van a ejemplificar justamente cómo estos principios se ponen en práctica. Formación y capacitación docentes apoyados en los institutos de formación docente que están presentes en la ciudad desde principios del siglo pasado y en la formación docente continua, porque creemos que si no hay una buena formación inicial de los docentes, entonces el resultado que vamos a tener en las aulas tampoco va a ser el mejor esperado. Evaluación. La evaluación está contemplada, por supuesto, dentro de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero también queremos darle un rol preponderante a las certificaciones en lenguas extranjeras para poder hacer accesibles a todos los alumnos tanto de gestión estatal como privada de la ciudad, acceder a certificados de sus conocimientos en lengua extranjera de manera absolutamente gratuita. Por último, bueno, innovación. Ustedes saben que en el campo de las lenguas extranjeras siempre ha estado presente la innovación, desde los métodos que se han utilizado para la enseñanza, que han sido pioneros, hasta la incorporación de nuevas tecnologías, desde los grabadores en su momento hasta las pantallas digitales interactivas hoy en día, las netbooks, que ya llegaron a las aulas a través del Plan Sarmiento, a las aulas primarias de los colegios de la ciudad. Entonces, también es uno de los principios que rige nuestro trabajo. Hemos elegido 3 de los programas que llevamos adelante en la dirección. El primero es justamente la enseñanza de idiomas desde primer grado. Ustedes saben que a partir del año 2009, por el decreto 29 del año 2009, se incorporó idioma extranjero en primer grado en todas las escuelas primarias de la ciudad. Se agregó segundo año en 2010 y tercer año en 2011, con 3 horas cátedra de carga horaria en jornada simple y 5 en jornada completa. Esto no quiere decir que anteriormente no hubiera enseñanza de idiomas, sino que ya se enseñaba desde el año 69 a partir de 4º grado en las escuelas de jornada completa y posteriormente se incorporaron las escuelas de jornada simple. De esta manera, para el año 2015 vamos a tener los primeros alumnos de escuelas primarias que hayan tenido toda la escolaridad con 5 horas en jornada completa en lengua extranjera y con 3 en jornada simple. Bueno, acá nos enmarca FAPI, ¿sí? APIVA, Asociación de Profesores de Inglés de Buenos Aires. Debo decirles que la mayoría de las escuelas primarias del gobierno de la ciudad enseñan inglés, 397 escuelas creo que son las que enseñan inglés, pero también se enseña francés desde primer grado e italiano, ¿sí?
Y por supuesto también en las escuelas plurilingües, además de estos idiomas que ya mencioné, se enseña portugués desde primer grado y se incorporan otras lenguas a partir de cuarto, una en cada una de ellas, ¿sí? A partir de este mismo decreto, de cuarto a séptimo grado también hubo que aumentar la carga horaria para que fuera consistente con la carga horaria que se incorporaba desde primer grado, ¿sí? Entonces se crearon muchísimos cargos para poder brindar todo este servicio educativo en las escuelas, lo cual fue un desafío tremendo por todos los docentes que hubo que preparar y capacitar con la colaboración de CEPA justamente, y a través contábamos por supuesto con el diseño curricular, que ya detallaba contenidos para los primeros grados de la escolaridad. Todo este programa estuvo acompañado desde su inicio por la distribución de libros en lengua extranjera. Cada uno de los niños se llevó a su hogar un libro, o dos en muchos casos, libro y libro de actividades, para acompañar el aprendizaje de la lengua. En algunos casos también fueron libros de lectura, literatura, y en algunos otros casos, al principio del programa, algunos juegos, tarjetas para el aprendizaje. En este año se han entregado 126.670 alumnos recibieron sus materiales en lengua extranjera. En 2011 se realizó una evaluación de este programa porque fue el momento en que se cubrieron por primera vez esos 3 años que se incorporaron a la enseñanza. Esta evaluación se tomó en 63 escuelas, eligiendo 3 escuelas por distrito, y los resultados fueron muy alentadores porque el programa fue muy bien recibido, tanto por los padres como por los alumnos y por los docentes. Esto lo relevamos a través de encuestas que se realizaron en simultáneo con las evaluaciones, y los resultados que obtuvieron los niños también fueron muy positivos. Para esta evaluación se redactó un componente escrito del examen y también un componente oral que no sé si vieron en la... Volvemos para atrás un segundito. A ver. Este es el juego que se diseñó y se imprimió especialmente para tomar la evaluación oral en las escuelas, porque justamente iba a haber examinadores externos a los cuales los niños no conocían, que iban a entablar una interacción con ellos en inglés, que los iban a evaluar. Entonces lo que pensamos es en diseñar un juego para que la situación de examen, que era la primera vez que la iban a enfrentar estos chicos, fuera lo más amigable posible y pudiéramos elicitar de ellos el uso de la lengua como para tener suficiente muestra para poder evaluar si habían obtenido si habían logrado los objetivos que nosotros habíamos diseñado. Ven que es un juego de recorrido con un principio y un fin. Había unas tarjetas de diferentes colores que recorrían diferentes áreas de experiencia y de vocabulario para cada uno de los alumnos. Se jugaba en grupo, pero cada uno de los alumnos tenía, un animalito o algún simbolito que ellos movían por el tablero, y la idea era trabajar colaborativamente para llevar esa ficha hacia el final, y al final había unos caramelitos que también compartíamos con los alumnos, y esto fue, la verdad, una muy linda experiencia. Bien. En segundo lugar, elegimos el programa de lenguas en los barrios. No sé si ustedes lo conocen, pero es un programa... Lo que hablamos antes era educación formal. Esto es educación informal que complementa justamente para lograr esta riqueza lingüística que queremos que tenga la ciudad, complementa la enseñanza que se brinda en la educación formal. Estos son los idiomas que se están enseñando justamente este año en los 2 cuatrimestres
de lenguas en los barrios, de los cursos en lenguas en los barrios, pero con anterioridad también tuvimos turco el año pasado y también tuvimos lengua de señas argentina. Tuvimos 3 módulos de lenguas de señas argentinas, siempre de nivel inicial, que en este cuatrimestre lamentablemente lo discontinuamos, pero seguramente lo retomaremos el año que viene. Tal vez les interese compartir los números de alumnos que estudian en este programa. Quiero destacar que es absolutamente gratuito también. Hay 2.195 alumnos regulares cursando en estas 11 sedes, ¿sí? Con esos 9 idiomas que habíamos mencionado anteriormente. Y los niveles, ¿se acuerdan que hablábamos del tema de la diversidad, tanto en cuanto a lenguas, como lo veían en las lenguas elegidas, como en cuanto a los niveles? Hay 6 niveles de recorrido en algunas de las lenguas más tradicionales en general, y en otras lenguas hay menor cantidad de niveles ofrecidos. 90 cursos. Son anuales, pero hay 2 inscripciones en el año. Por último, el programa que queríamos compartir es el de certificaciones en lenguas extranjeras, justamente por el valor que le damos a la evaluación como uno de los principios de política lingüística que mencionamos al principio, valga la redundancia. Los números que tienen ahí, las certificaciones en lenguas extranjeras, más conocidas como TLE, ¿sí? Esos números son de los inscriptos de 2013, ¿sí? Como ven, en el área primaria hay 5.454 alumnos que rinden las certificaciones de primaria, que ahora vamos a ver cuáles son, y en media 6.360 alumnos. Los CESIES son los centros complementarios de idiomas extranjeros de la Ciudad de Buenos Aires, que también forman parte de la red de aprendizaje, digamos, complementario e informal para todos los alumnos de escuelas hasta los 14 años. Los alumnos de las escuelas de la ciudad pueden estudiar idiomas como si fueran una academia de idiomas, de manera complementaria a lo que brindan las escuelas. Y ven que hay 902 alumnos de estos centros complementarios de idioma estudiando, y lenguas en los barrios, que son los adultos que estábamos mencionando anteriormente, fueron incorporados con posibilidad de rendir las certificaciones. En total, 263 establecimientos presentan alumnos a rendir nuestras certificaciones, y ven la cifra total de inscriptos va creciendo año a año. Para reflejarlo, simplemente consigné el año actual y el anterior. Las certificaciones que se ofrecen son 26 en total, 9 a nivel primario, contando, o sea, son 2 niveles, pero de las distintas lenguas, como figura en el cuadro, y en el nivel secundario 17 certificaciones. Todas ellas tienen un componente escrito y un componente oral en el examen, salvo comprensión de textos, que obviamente tienen solamente el componente escrito. Todas ellas responden a los niveles del diseño curricular en lenguas extranjeras que rige el trabajo del gobierno de la ciudad en cuanto a enseñanza de idiomas. Y el detalle de color que incluí en la diapositiva, tal vez lo encuentran, como el caimán de Genesee. En 2014 se va a incorporar una certificación de chino para el ciclo de idiomas corto de secundario, porque estamos enseñando chino de manera extracurricular en 2 escuelas de la ciudad. Bueno, eso es todo, Mario. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para comenzar, quisiera que me acompañaran en un recorrido por la provincia de Buenos Aires. Si pensamos en la provincia de Buenos Aires, necesariamente pensamos en una gran diversidad de paisajes, en una gran diversidad en términos económicos, con sectores con gran poder económico y algunos otros de los más vulnerables. Recorrer la provincia de Buenos Aires en su extensión también nos habla de lo que esto significa para nuestro sistema educativo nacional.
la provincia de Buenos Aires representa aproximadamente el 40% de la matrícula del país, tanto en términos educativos como en términos productivos. Cuando pensamos en una política educativa, no solo pensamos en las políticas vinculadas con la educación formal, es decir, lo que tradicionalmente pensamos como educación primaria y educación secundaria para niños y jóvenes. Estamos pensando en amplios sectores de la población que por cuestiones de igualdad necesitan una educación en momentos distintos de su vida, que no son cuando son niños o adultos, o niños o jóvenes. En términos de lenguas, esto no está funcionando bien. ¿Se escucha bien el micrófono? Porque por momentos corta. Cuando pensamos en una política vinculada con las lenguas, estamos pensando necesariamente en lo que esto significa para el desarrollo del país. ¿Qué queremos decir con esto? Que las lenguas se vinculan con las formas en que accedemos al conocimiento. En la sociedad del conocimiento necesitamos usar lenguas, usarlas de forma, como algunas de las personas que hablaron antes que yo, se refieren a acceso a la cultura letrada. Nosotros en la traducción que hacemos del inglés hablamos de alfabetización múltiple o multiple literacies en inglés, o diferentes formas en que accedemos a esta cultura letrada a través de las nuevas tecnologías. Esto requiere pensar necesariamente también en una política plurilingüe. Acceder al conocimiento nos impone acceder al mismo a través de diferentes lenguas y pensando que los alumnos que tenemos en nuestras aulas provienen de sectores diversos y de bagajes lingüísticos diversos. ¿Cómo se ve esto en términos de planificación? Se ve desde dos aspectos. El primero es lo que nosotros llamamos en inglés policy, es decir, las estrategias que se planifican desde el Estado. Pero también hay que verlo en términos de politics, es decir, las formas en que las instituciones se apropian de estas policies, es decir, las formas en que las instituciones toman estos marcos normativos, toman estas estrategias que se desarrollan en algunas instituciones, las adoptan, en otras las subvierten, en otras las rechazan. Es decir, que pensamos en dos niveles, un nivel de planificación, pero también en un nivel de concreción. Para esto, la provincia de Buenos Aires ha desarrollado unas cuantas actividades vinculadas con diferentes niveles. Entre ellos, la primera en la que se pensó son las acciones de desarrollo profesional de los docentes. Nosotros creemos que en este marco complejo de trabajo se requiere de docentes altamente formados en el sentido de desarrollo profesional continuo, formados en el sentido no de formateados, porque necesitamos docentes que sean intelectuales, que sean autónomos, para poder atender a la complejidad contextual con que nos encontramos en una provincia tan vasta. En esto, la provincia viene desarrollando acciones de desarrollo profesional continuo para docentes de lenguas desde el año 2005, en dos niveles. Uno de ellos es general, a través de las acciones que lleva adelante el programa de educación plurilingüe, con encuentros que atienden a la identidad profesional comunitaria, y otras que se vinculan con las acciones que llevan adelante los CIES, los Centros de Investigación Educativa de la provincia, que son 135, uno por distrito, y en estos CIES los docentes optan por aquellas acciones que necesitan atender aquellas necesidades que tienen en particular. Algunos tienen necesidades de tipo didáctico, otros tienen necesidades de tipo cultural, ¿no es cierto?, con aproximaciones hacia cuestiones de literatura, de cultura, etc.
En segundo lugar, la provincia de Buenos Aires desde el 2006 ha llevado una política de trabajo vinculada con el desarrollo de normativa curricular, con el ajuste de la normativa a las nuevas realidades sociales que tenemos, con las trayectorias reales de los alumnos concretos y reales que tenemos en nuestras aulas. Estas normativas son centralmente el desarrollo de diseños curriculares para educación primaria, educación secundaria. En este momento se está trabajando sobre educación superior y también otros ámbitos como por ejemplo el de formación profesional a través del desarrollo de diseños curriculares que enseñan lenguas a aquellos que están en situación de trabajo, ¿no es cierto? Además se han ajustado las normativas que se referían a lenguas indirectamente y a interculturalidad a todos los marcos nacionales e internacionales que hoy tenemos. En tercer lugar, la provincia viene trabajando intensamente en el desarrollo de materiales que están dirigidos a los sectores más vulnerables. Son aquellos sectores que no se encuentran representados en los materiales editoriales tradicionales. Materiales que dan cuenta de la realidad social y cultural de estos niños, jóvenes y adultos, que muchas veces, lógicamente por un tema editorial, ¿no es cierto?, de mercado, las editoriales no atienden porque no son los públicos que compran los libros. Es decir, que la provincia en este sentido está trabajando intensamente pensando en los que más lo necesitan y que estos materiales lleguen en particular a las escuelas con mayores índices de vulnerabilidad. Hemos desarrollado materiales para cuarto, quinto y sexto grado de la escuela primaria. Lanzamos también para primero de secundaria, segundo. Estamos ahora trabajando sobre un material que está dirigido a adultos que están haciendo su escolarización primaria y adultos que están haciendo su escolarización secundaria. Y finalmente, lo que quisiera también decirles es que nosotros, desde este marco político, consideramos a los docentes como agentes clave, como las personas que llevan adelante las políticas en marcos políticas en el sentido de policy, en marcos de politics, con los grandes desafíos que tienen en las aulas. Creemos que son quienes generan teoría, son quienes apuntan al desarrollo teórico de algunos aspectos que no existen en las teorías didácticas, por ejemplo, porque no fueron pensadas para los sectores más vulnerables, la enseñanza de lenguas, en particular de inglés, por ejemplo. Y en este sentido estamos generando materiales de corte académico dirigidos a los institutos superiores de formación docente, a las universidades, y no solo locales, sino estamos pensando en su distribución en universidades en otras partes del mundo, para que se conozca algunas innovaciones que llevan adelante nuestros docentes en niveles distintos. La provincia está aportando en este sentido un espacio académico para que los docentes puedan generar teoría y que se trabaje finalmente desde los marcos políticos la relación entre teoría y práctica. En términos generales, quisiera concluir diciendo que la tarea no es fácil, es una tarea compleja, es una tarea que requiere mucha paciencia, trabajo a largo plazo, grandes dificultades que se enfrentan con, centralmente, la energía y el entusiasmo de los que estamos aquí, que somos los docentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvana. Y ahora sí, otro cambio por la geografía de nuestro extenso país, y nos vamos de la zona del centro del país hacia el norte, hacia la provincia de Misiones. Está bien.
Muy buenas tardes. Quiero agradecer la invitación a participar de este panel. Vengo en representación del Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia de Misiones, es decir, que nos movemos al extremo noreste de nuestro país. Nuestra provincia, si recuerdan el mapa, tiene sus límites fronterizos con Paraguay y Brasil. El 90% de su frontera es con dos países que tienen lenguas que no son el español. En Paraguay se habla el español y el guaraní, y en Brasil el portugués. Esta ubicación geográfica, geopolítica, digamos, converge también con otras cuestiones históricas del modo en que se constituyó la población de nuestra provincia, con muchas corrientes migratorias, además de contar con población de pueblos originarios de los guaraníes en nuestro territorio. Esta composición, entonces, hace que necesariamente creemos que desde el Estado hay que pensar en políticas que puedan colaborar en la formación de una ciudadanía respetuosa de la diversidad y también de las diferencias. Es así que en nuestra provincia contamos con una ley, la ley 6141 del año 2009, que surgió por iniciativa de colegas, ¿no?, de profesores de lengua, de investigadores de la universidad, fue un proyecto conjunto que se elaboró con las asociaciones de profesores de inglés, de francés, de portugués, una inquietud sobre qué estaba pasando en la enseñanza de las lenguas en nuestra provincia. Se elevó un informe, se hizo un trabajo de un relevamiento, un año y medio, se elevó un informe a la Cámara de Representantes y nos convocaron para colaborar en la presentación de esta ley. Entonces, lo que yo voy a presentar es simplemente el texto de la ley para que tengan conocimiento, ¿no? El Instituto de Política Lingüística en realidad es una subsecretaría, tiene rango de subsecretaría y funciona dentro del Ministerio de Educación. Yo estoy a cargo de la organización de este instituto, que tiene un decreto, tuvo su primer decreto reglamentario a fines del año 2011, o sea que estamos al inicio de la organización. Como propósitos, la ley plantea lo siguiente, ¿no? La planificación lingüística en el ámbito del Ministerio de Educación. Es decir, que parte de la concepción que la política lingüística incluye la planificación lingüística, ¿sí? Entonces, esta subsecretaría, este instituto, tiene como propósito, va a ser un órgano de planificación, de diseño, de aplicación y evaluación. Establece la enseñanza obligatoria y sistemática de la educación intercultural plurilingüe. Y en esto nosotros nos inscribimos también en el marco teórico sociocultural que presentó Leonor Corradi, es decir, con un criterio federal, nos inscribimos dentro de las políticas nacionales. Con esto quiero decir además que entendemos que la educación intercultural plurilingüe no necesariamente deba incluir una lengua extranjera, ¿sí? También implica la enseñanza de la lengua castellana o española con otros enfoques que sean respetuosos de la diversidad. Los objetivos de la ley, entre ellos está propender al desarrollo del aprendizaje y las prácticas interculturales en todos los niveles, en base a las necesidades y demandas locales, ¿no?
con una visión de expansión a otros universos culturales. Esto quiere decir que nosotros, si ustedes imaginan nuestro mapa, tenemos localidades fronterizas con Paraguay y otras con Brasil. Entonces, las propuestas pedagógicas o de alfabetización que sean para la población de unas zonas u otras tienen que tener una mirada local, responder a las necesidades locales. Y también hay que tener en cuenta el desarrollo hacia otros universos culturales. La ley en algún articulado también menciona la enseñanza de varias lenguas, entre ellas, por ejemplo, el chino, porque es una ley que tiene una visión no solo de organizadora en el momento actual, sino con una visión de futuro, de expansión, ¿no? También busca desarrollar acciones tendientes a la formación docente, a la promoción de programas de investigación y a las adecuaciones curriculares que fuesen necesarias para el sistema educativo. Pero la ley también ve más allá de la educación formal, incluye también la educación no formal, ¿no? Busca también garantizar la ejecución y continuidad de las planificaciones inscritas en esta ley y propiciar la planificación a fin de ampliar las funciones sociales de la lengua, pensando en la formación de la ciudadanía, como he dicho hoy, para dar cumplimiento también a los derechos universales que garanticen, por ejemplo, a la población guaraní de nuestra provincia el acceso a la justicia a través de intérpretes o al sistema de administración de la salud, puesto que las comunidades, los niños, los miembros de las comunidades indígenas son monolingües en su mayoría. Entre las acciones que se proponen en la ley es la elaboración de diagnósticos, cartografías, mapas lingüísticos, involucrando a organismos oficiales y organizaciones no gubernamentales, a las instituciones de las universidades y a la sociedad civil. Estas otras líneas de acción, como la planificación de experiencias pedagógicas, la formación de idóneos, esto fue a raíz del diagnóstico que habíamos realizado con los colegas, la gran cantidad de idóneos que están ejerciendo, dando clases de lenguas extranjeras en las escuelas. Y en el último de las acciones, que ustedes puedan ver en la diapositiva, es la participación en los diseños curriculares, que lo hacemos en consonancia con la Nación, elaborando los diseños curriculares provinciales, participando también en las reuniones para la instalación de las modalidades del sistema educativo, la educación intercultural bilingüe, por ejemplo. Uno de los objetivos también que se propone en la ley o quiere garantizar la ley es incrementar la extensión horaria para que haya mayor cantidad de horas de clases en lenguas extranjeras o en otras lenguas, hasta un máximo de 5 horas semanales. Por una decisión política, las leyes en la provincia de Misiones, a fines de garantizar la ejecución de estas leyes, otorga un presupuesto para la ejecución de la ley que va del 0,5 al 1% de los ingresos de la provincia, que están incorporados al presupuesto del Ministerio de Educación para el Instituto de Políticas Lingüísticas. Teniendo en cuenta entonces estos propósitos de la ley, en el año 2012 y 2013 hemos hecho un plan de trabajo
en el cual está incluido 2 líneas de acción que nosotros desde el Ministerio estamos trabajando desde el año 2004-2005, ¿no? Una es trabajar en un programa para la instalación de la modalidad de educación intercultural bilingüe, a la cual se va a referir mi colega María Marta Espíndola después. Y el otro es un programa de educación intercultural bilingüe de frontera, que es un acuerdo bilateral con Brasil. Para esto, en el año 2012 y 2013, el presupuesto del Instituto de Políticas Lingüísticas, gran parte de su presupuesto, fue destinado a otorgar becas a los estudiantes indígenas que están en la escuela secundaria y en los estudios superiores, en la universidad, en los institutos de formación docente. Gracias a estas becas también, los estudiantes indígenas se han sentido motivados y ha incrementado muchísimo la matrícula de estudiantes indígenas en estos 2 niveles. Otra parte de ese presupuesto está destinado a la construcción, refacción y mejoramiento de las escuelas indígenas que funcionan dentro de las comunidades. Ese es el PRIEPO, el Programa de Infraestructura para Educación para Pueblos Originarios. El programa de frontera, que tenemos 2 puntos, 2 pares de escuelas, trabajando en conjunto con Brasil, una en Puerto Iguazú y otra en Bernardo de Irigoyen. También es un programa que se hace con el Ministerio de Educación de la Nación. También hemos planificado la apertura de centros de enseñanzas de lenguas. El primer centro de enseñanzas de lengua lo abrimos a pedido del Hospital de Escuela de Agudos de la ciudad de Posadas, el Hospital Madariaga, que implementó la enseñanza obligatoria de inglés o el aprendizaje obligatorio para los médicos residentes del hospital. Entonces, se está trabajando en la enseñanza para los médicos, asistentes o el personal del hospital, porque es un hospital nuevo, en Misiones hay una política de salud también con leyes específicas que tienen donde se le está poniendo mucho esfuerzo y mucha infraestructura, muchas inversiones en tecnología, en intercambio de profesionales, en investigación, y requería que los profesionales tuvieran conocimiento, en este caso, del inglés, ¿no? Eso es una primera experiencia, pero es un centro específico para este sector. También hemos comenzado a trabajar con ciclos de conferencias, puesto que Misiones, como lo he dicho, está constituida por una población, un gran porcentaje de su población tiene origen extranjero, de migración europea principalmente, y es un lugar donde llama la atención a muchísimos investigadores del exterior, y recibimos muchos investigadores, y cuando nosotros solicitamos que ellos socialicen sus investigaciones y sus resultados. Entonces es un modo de poder también tener conocimiento de esos datos que muchas veces nosotros no tenemos acceso. Entonces, una de las condiciones son estas. También la Universidad Nacional de Misiones tiene investigaciones que muchas veces no se hacen públicas, u otras universidades, y promovemos entonces socializar esto. ¿Ya está el tiempo? Bueno. Bueno, entonces agradezco nuevamente el tiempo extra concedido y le voy a dar la palabra a mi colega. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos. Bueno, apelo a la paciencia, ya sé que nos hemos pasado en tiempo, pero trataré de ser rápida, bastante amena y contarles algo que seguramente ustedes no conocen, que es absolutamente, digamos, es bastante especial, ya que como dijo mi colega Lilian Vicky Pris-Nilsson, nuestra provincia presenta un panorama de lenguas muy especial. Y bueno, yo voy a referirme específicamente a la modalidad EIB en la provincia de Misiones, así que ahí voy. Bueno, esto es nada más que para recordar, como todos ustedes saben, la modalidad, la educación intercultural bilingüe es una de las 8 modalidades que ha sido establecida por la Ley de Educación, específicamente en el capítulo 11, la modalidad, el articulado destaca cuáles son las características de esta educación intercultural bilingüe destinada a los miembros de los pueblos originarios y que sobre todo, el subrayado es mío, que tiene que ver con el objetivo de contribuir a preservar, fortalecer las pautas culturales, la lengua, la cosmovisión, la identidad étnica de esos pueblos. Y también que tiene que ver con un diálogo enriquecedor, mutuamente enriquecedor, dice el artículo 52, que tiene que ver con el intercambio de conocimientos. Entonces estamos hablando de una interculturalidad de doble vía, donde ambos grupos, digamos, sociales y culturales se enriquecen mutuamente. En la provincia de Misiones, como ya mencionó Vicky, tenemos 2 ramas, hablando hoy de ramifications, 2 ramas de esta educación intercultural bilingüe. Una es la destinada a la educación de los miembros del pueblo originario Mbeá Guaraní, y el otro es la EIB de frontera, que se realiza como plan piloto en 2 escuelas, donde están la frontera con Brasil y Argentina. La EIB número 1, que funciona en Bernardo de Irigoyen, Dionisio Cerqueira, en Brasil, y la EIB número 2 en Puerto Iguazú, Foz de Iguazú. Sin embargo, a pesar de que la Ley de Educación recién instala la modalidad en el año 2006, la educación para el pueblo indígena tiene una historia que va bastante más allá, aunque no tanto tampoco. Es entre los años 1978 y 1979, que las primeras escuelas surgen en la provincia, las primeras escuelas para enseñar a los miembros del pueblo Mbeá Guaraní, surgen en la provincia más bien como iniciativas privadas, ya sea de la iglesia o de algunos grupos indigenistas que responden a las demandas de miembros de los caciques, de personas destacadas dentro de las comunidades. Nosotros decimos comunidades al referirnos a los grupos, a las aldeas, digamos, grupos indígenas. En el año 2004, cuando comenzamos nosotros a trabajar en el Ministerio de Educación, había 20 unidades escolares entre aulas satélites y escuelas. Luego, en el año 2008, recién se instala la modalidad por una resolución ministerial a raíz de la Ley de Educación. Y hoy en día, en el año 2013, tenemos más de 50 unidades escolares. Tenemos, este es el mapa de Misiones. Ustedes pueden ver en colorado, ¿sí? Lo que está en rojo son las distintas escuelas que, como ven, se encuentran muy cerca de lo que son las rutas, pero están en el monte, no están sobre la ruta, salvo 1 o 2 excepciones. Las demás están dentro del monte. El pueblo originario Mbeá Guaraní sigue viviendo en sus lugares originarios y sigue conservando, tratando de conservar su modo de vida. Son escuelas rurales de tercera y tienen alrededor de, en su mayoría, 70 alumnos, aunque hay algunas, por ejemplo la de Fortín en Bororé, en Puerto Iguazú, que tiene más de 400 alumnos. Ahí también marqué la EIB número 1 y la EIB número 2, como para que tengan una idea, la frontera con Brasil y la frontera, en este caso las 2 con fronteras con Brasil. La frontera con Paraguay estaría sobre el río Paraná.
Bueno, un poco contarles de estos 9 años de trabajo que se ha logrado con estos grupos de docentes, alumnos, directivos. Uno de los grandes logros es la instalación de la lengua Mbiá guaraní como lengua de prestigio dentro de la escuela y en los alrededores. Si antes era prohibido, no se les permitía a los niños y jóvenes hablar su propia lengua. Hoy en día hablan libremente y es más, se enseña inclusive en la escuela secundaria. Bueno, la inclusión de educadores indígenas, idóneos, que son hablantes idóneos hablantes de la lengua materna y que participan en cursos de formación y de cursos organizados por el área de la modalidad EIB, Instituto de Política Lingüística. También hay una progresiva inclusión de la alfabetización en lengua materna y de parejas pedagógicas formadas por un educador indígena, que en la provincia llamamos auxiliar docente indígena, y un docente no indígena. Otros logros, bueno, como ya mencionó Vicky, el aumento de la matrícula, el número de escuelas, el mayor grado de satisfacción de los niños y jóvenes por permanecer en la escuela y ya en los 2 últimos años las becas para estudiantes secundarios y de nivel superior, que tienen un gran problema sociocultural que asociado con la sobreedad, que muchas veces forman familia mucho más jóvenes que los otros jóvenes de nuestra sociedad. Entonces tienen que afrontar el mantener a su familia y seguir asistiendo a la escuela y cumpliendo con todos los requerimientos. Bueno, como desafíos entonces marcamos la mayor y mejor participación de la comunidad indígena en la escuela, especialmente en los PEI, es el gran reclamo de las comunidades, la mayor inclusión de contenidos curriculares desde la cosmovisión en Mbiá guaraní. En esto se está trabajando, especialmente en cursos de capacitación en este año y talleres de trabajo, incluyendo, por ejemplo, ahora ya en el diseño curricular del nivel inicial. Este año también se está planificando comenzar con el diseño de nivel primario y allí también se incluirá. Otros desafíos, la profesionalización de los auxiliares docentes indígenas, la formación de docentes en educación intercultural bilingüe para estudiantes indígenas, pero también para estudiantes no indígenas, porque la educación intercultural bilingüe debería ser una educación para toda la sociedad, más en esta sociedad argentina que estamos tan atravesados por todas estas tramas de diversidad. Y por último, cursos o especializaciones en enseñanza intercultural bilingüe para docentes no indígenas. Aún más desafíos, encontrar soluciones a los problemas socioeconómicos, lo que les comentaba de la sobreedad asociada con pautas culturales, como esto de formar una familia de muy jóvenes, el sustento de la familia versus, digamos, la dedicación escolar. Bueno, esto en resumidas cuentas, muchas gracias.